Recording in progress. Bueno, buenas noches chicos, ¿cómo están? Como les comenté, voy a proceder a la grabación de estos videos para que puedan ustedes entender más a profundo lo que es el segundo parcial de modelación financiera. Muy bien, vamos a iniciar con este modelo que se llama el caso de la panadería, que desde luego se los voy a mandar terminando esto. Y vamos a empezar primeramente por la pestaña que denominamos mercado. Vamos a poner mercado. Y en el mercado vamos a nosotros copiar este pequeño cuadro que ustedes pueden apreciar acá, donde nos dice cantidad año uno año 2. Este es el que lo vamos a trasladar acá, lo vamos simplemente a typear. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir yendo, demanda, la cantidad, la cantidad del año uno hasta el año 5 como sucesivamente. Del año uno al año 5. Y vamos a poner pan de batalla y pan francés. Pan francés. En las cantidades vamos a especificar la cual está kilogramos año, desde luego. Es muy importante especificar aquello para que nosotros no nos chipemos, ¿no? Al momento igual de hacer las conversiones más adelante. Kilogramos año. Y de esto vamos a tener un total que va a estar especificado en también kilogramos año. Bien, vamos a tener 18.500. Le estoy simplemente copiando los datos, no estoy cambiando nada ni calculando nada todavía. Estamos typeando los datos. Del año 2 el año 3 es 20.500 y 17.500, el año 4 es 23.000, 18.000 y el año 5 es 24.500 y 18.500. Acá vamos a hacer una sumatoria de totales. Vamos a sumar el año uno más el año 2 del pan francés para ver y verificar que no nos hayamos equivocado en ningún cálculo, ¿de acuerdo? Voy a borrar este total acá y vamos a ponerlo en formato de número. Control Shift 1 y ahí los tenemos los datos para cada año. Tenemos el total y ya simplemente nosotros lo acomodamos ya para que sea un poco más presentable, más bonito, ¿no? Ya podemos ver, ya tenemos la demanda. Ahora lo que necesitamos calcular y tener, bueno, es el precio de venta, que es muy importante. El precio de venta. Bien, en el precio de venta nos vamos a trasladar el pan francés, nuevamente el pan de batalla, y vamos a arrastrarnos las cantidades acá abajo. Simplemente estoy arrastrando. Esto va a estar especificado en bolivianos kilogramos, por si acaso. Y ahí lo tenemos. Pero tenemos que leer el enunciado y ver qué nos está pidiendo sobre este dato. Normalmente existen tasas de crecimiento y seguramente las van a ver si existen. Aquí tenemos el enunciado y podemos ver que nos dice que principalmente 15 días plazo, la empresa, los anticipos, etc., etc., 2% de la demanda mensual. Más abajo podemos ver que quizás esté el precio. Y aquí vamos a buscarlo. Mano de obra.
Materia prima, costos a la fecha. Pero siempre el precio, chicos, va a estar en el enunciado, por si acaso. El enunciado, por si acaso, a propósito, está ordenado, no está de una manera ordenada para que ustedes lean. ¿Ve? Aquí está. Dice que la empresa para el año 1 espera vender el pan de batalla y el pan francés a 18 bolivianos el kilogramo. Muy bien, entonces nos dice que es a 18 bolivianos en el año número 1. Pero adicional dice que se estima un crecimiento de un 5% en el segundo año, un 7%, un 5% en el segundo año, un 6% en el tercero, un 7% en el cuarto y un 8% en el quinto. Acá lo vamos a marcar con amarillito y esa es una tasa de crecimiento que nosotros vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces aquí abajo nosotros vamos a colocar la famosa tasa de crecimiento o decrecimiento o decrecimiento. Acá vamos a ponerla y vamos a traernos estos años. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para estimar el crecimiento de todos los años. Entonces vamos a suponer en el año 1 no tenemos un dato, entonces no va a haber crecimiento, por lo tanto va a ser 0% porque ya nos está dando nosotros el precio. Después nos decía que en el segundo año va a ser 5%, en el tercer año 6%, en el cuarto año 7% y en el quinto año 8%, como lo que señalamos en amarillo. Lo vamos a acomodar y con eso ya lo tenemos acomodado. Bien, entonces va a haber una tasa de crecimiento. ¿Qué debemos hacer? Estos precios aquí están marcados con amarillo y todo lo que vayan a haber marcado con amarillo ya nos los está dando el enunciado. Entonces nosotros tenemos que hacer el crecimiento de los precios. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar igual el precio del año 1 por, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de crecimiento que va a haber en el año número 2. Vamos a fijar presionando F4 dos veces, vamos a fijarlo y cerramos paréntesis. Y ahí tenemos 18,90. Vamos a arrastrarlo hacia abajo y vamos a tener que tiene que tener el mismo crecimiento. Y ahí podemos verificar que afirmativamente existe el mismo crecimiento. Y esto simplemente nosotros lo arrastramos y trabajamos con dos decimales. Y ya tenemos el precio de venta, como pueden ver acá. Bien, simplemente tomé el año 1, el precio del año 1 y lo multipliqué por el crecimiento del año 2, estimando el crecimiento que va a haber en el segundo año. Y con esto nosotros nos vamos al siguiente punto. Muy importante que tomemos en cuenta el tipo de cambio. Lo vamos a poner aquí abajo. En este caso, para este ejercicio solo vamos a manejar un tipo de cambio. En el examen van a tener tipos de cambio en cada año, por si acaso, para que repasen y me pregunten las dudas que vayan a tener en el transcurso que haga. Perfecto. El tipo de cambio lo van a pillar en el enunciado regularmente al final del enunciado, que esto lo tengo acá traído en costo, que todavía no hemos hecho. Está al final del enunciado
Y aquí pueden verificar que nos dice que en todos los casos el tipo de cambio a utilizar será de 7 bolivianos, como les indicaba en principio. Entonces va a ser el tipo de cambio 7 bolivianos por cada dólar. Este dato ya nos los da el enunciado, por si acaso. Bien. Luego con eso nosotros nos toca calcular lo que vienen a ser los ingresos. Muy importante. Estos van a estimarse en unidades monetarias, obviamente, y lo necesitamos en dólares. Voy a traerme esta cabecera aquí abajo y el pan francés y pan de batalla. Y desde luego vamos a tener un total. ¿Cómo hacemos este cálculo? Fácil y sencillo. Lo que debemos realizar para hacer este cálculo es unidad por si acaso. Y la unidad que vamos a manejar, aclaro, son dólares, no son bolivianos. Los estados financieros que vamos a hacer van a ser en dólares. ¿Cómo calculamos? Va fácil y sencillo. Lo que vamos a poner es igual, abrimos paréntesis, la multiplicación de la cantidad, que son los 18.500 que nos dice el mercado, por el precio en el año uno, que son 18 bolivianos, cerramos paréntesis, y esto lo dividimos entre nuestro tipo de cambio, que en este caso va a ser 7. Mismo que fijamos presionando una vez F4 y le damos Enter. Lo ponemos en formato numérico, trabajemos con números enteros, y ahí vamos a tener el dato. Lo arrastramos hacia abajo y hacia los 5 años proyectados. Igual va a ser la suma de ambos y vamos a tener 87.499. Y así y arrastramos para los 5 años. Con esto, nosotros vamos abajo y vamos a tener una política de inventario. Me imagino que vieron política de inventario con el IS. La política de inventario, perfecto. También esta política de inventario se encuentra en el enunciado. En este caso se encuentra al principio, como pueden ver acá. Nos dice que su política de inventario es 2% de la demanda mensual por tratarse de un producto perecedero. Perfecto. Entonces va a ser un 2%. Entonces acá colocamos 2% y lo voy a colocar con color amarillo porque este dato nos los está dando el enunciado. Y aclarar aquí al lado que es la demanda mensual. No es anual, sino mensual, ¿ok? Con esto nosotros vamos a calcular, vamos a abrir acá inventario inicial, vamos a arrastrarnos la cabecera de los años para no volverla a escribir y lógicamente nos vamos a traer los productos, pan de batalla, el pan francés y la unidad que en este caso la vamos a poner acá y va a estar en kilogramos, va a estar en kilogramos. Y con esto, acá nosotros enmarcamos nuevamente
Y vemos que nos dice que a la fecha el inventario aproximadamente es de 15 kilogramos de pan de batalla y 10 kilogramos de pan francés. Bien, entonces nos está dando el dato 15 y 10, el inventario con el que vamos a iniciar, que va a ser 15 y 10. Perfecto. Este dato ya nos los da el enunciado. Entonces vamos acá abajo y vamos a calcular el inventario final. Nuevamente nos vamos a arrastrar estos datos de acá. Simplemente estoy arrastrando los datos. Voy a borrar esto, que es inventario final. Y acá en el inventario final vamos a empezar a hacer el cálculo. ¿Cómo hacemos el cálculo? Lo que hacemos para realizar el cálculo, vamos a colocar igual y nos vamos a la demanda del mercado, los 18.500, que los vamos a dividir entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque la política de inventario es de la demanda mensual y nosotros tenemos la demanda anual, que son los 18.500. Por lo tanto, esa demanda anual la debemos convertir a demanda mensual, dividiéndola entre 12 porque el año tiene 12 meses. Y multiplicamos por la política de inventario, que es el 2%. Presionamos una vez F4 para fijar completamente y ahí tenemos nuestro inventario inicial y final, perdón. Quitamos los decimales y arrastramos hacia abajo y esto lo arrastramos para los 5 años. Ahora los saldos del inventario inicial en el año 2 va a ser el inventario final del año 1. Entonces vamos a colocar igual, año 1, con ese inventario vamos a iniciar nuestro año 2 y así sucesivamente hasta el año número 5. Lo acomodamos y con esto nos vamos al punto de que viene a ser las necesidades de producción, que es nuestro punto importante, la necesidad de producción. La necesidad de producción. Perfecto. Entonces nos traemos estos mismos datos de acá. Me voy a copiar nuevamente las cabeceras. Me voy a copiar las cabeceras, como les decía, y ahí las tenemos nuevamente en blanco. Perfecto. Y aquí vamos a tener un total. Total. Vamos a fijar con negrilla. Perfecto. ¿Cómo se calcula la necesidad de producción? La necesidad de producción simplemente va a ser igual a la demanda, a la demanda, los 18.500 que tenemos en el año 1 del pan francés, menos el inventario inicial, que está aquí, menos los 15, más el inventario final, los 31. Y ahí vamos a tener 18.516. Arrastramos este dato hacia abajo y lo elevamos a los 5 años. Hacemos la sumatoria de esto y ahí tenemos la necesidad de producción anual. Bien,
Ahora vamos a copiarnos esta tablita porque es la más importante. Nos las vamos a copiar y nos vamos a ir nuevamente, vamos a abrirnos en la pestaña de costos. Volvemos a la pestaña de costos y vamos a empezar primeramente, y yo se los recomiendo que ustedes se traigan la tablita porque va a ser más fácil para ustedes para realizar cálculos y no equivocarse al momento de volver a la pestaña de mercado y quizás jalar alguna cosa que no deberían haber jalado. Perfecto. Entonces vamos acá nuevamente. Ya tenemos copiadas las necesidades de producción y la vamos a pegar acá. Puede que les salga referencia, simplemente se vuelven a la pestaña de mercado y arrastran los mismos datos de las necesidades de producción y con eso se subsana el problema. Primeramente vamos a empezar ¿con qué? Con los costos variables de producción. Costo variable de producción. Costos variables de producción. Algo muy importante que nos debemos traer acá es el tipo de cambio. TC le voy a poner que es lo mismo, tipo de cambio. Y me voy a arrastrar el tipo de cambio que ya teníamos dado, que era 7, que eso lo vamos a ocupar para todo el ejercicio. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Y vamos acá a los costos de materia prima y especialmente el requerimiento de materia prima. Los requerimientos de materia prima. Y bueno, vamos acá, materia prima. ¿Para qué? Para el pan de batalla, que ya lo tenemos acá. Lo estoy copiando, lo voy a arrastrar acá. La unidad y los años. Acá vamos a colocarle unidad y vamos a acomodar. Bien. Va a estar especificado en kilogramos. Y vamos a tener de igual forma un total. Lo vamos a llevar acá. Vamos a acomodarlo y vamos a empezar haciendo el cálculo. Simplemente acá lo que les decía era que nosotros nos traigamos las necesidades de producción, este cuadrito, para arrastrar estos datos. Previo es una multiplicación, perdón. Vamos a irnos nuevamente al enunciado que lo tenemos acá. Y vamos a leer que la materia prima, ¿cuál es la materia prima? La materia prima nos dice este cuadrito de acá que podemos apreciar, lo voy a trasladar este enunciado aquí al costo para que lo podamos apreciar mejor. Te lo voy a copiar, ya, y lo vamos a trasladar acá. Aquí tenemos el enunciado y aquí en la materia prima, ¿qué nos dice? La materia prima, nosotros necesitamos calcular la cantidad de materia prima que vamos a ocupar antes de calcular el costo de esa materia prima. Entonces, de materia prima tenemos solo la harina, en este caso para producir el pan. Como solo tenemos la harina, ¿qué cantidad de harina vamos a ocupar?
En este caso nos dice que uno y uno, 1 kilogramo de harina para el pan de batalla y 1 kilogramo de harina para el pan francés. Perfecto. Aquí entra en vigor lo que les decía de traerse las necesidades de producción a la pestaña de costos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos agarrar, traernos y multiplicarlo en este caso por uno. ¿Por qué? Porque solo se va a ocupar 1 kilo para la producción y nuestra producción de nuestras unidades están especificadas en kilos, por lo tanto no hay que hacer ninguna conversión. Y ahí lo tenemos nuevamente, todo multiplicado por uno nos va a dar el mismo dato y vamos a hacer la sumatoria de las necesidades de materia prima y vamos a tener que el requerimiento de materia prima. Ahora nosotros necesitamos volver al tema del precio de la materia prima. Aquí vamos a colocar el precio de materia prima. Precio de materia prima, en este caso va a ser de la harina. ¿Por qué? Porque es nuestra única materia prima y esta está especificada en bolivianos kilogramos, ¿verdad? Podemos verlo acá en el cuadrito, que efectivamente sí está en bolivianos kilogramos. Acá lo dice, se los muestro. Está acá, en el cuadrito. Bien, perfecto. Entonces, dice que la harina cuesta 4.50. Vamos a colocar acá los 4.50. Y vamos a calcular el famoso nuevamente factor, el factor de crecimiento o decrecimiento. Bien. Y va a ser para los 5 años. Me voy a arrastrar la cabecera de acá. Para los 5 años. Y vamos a acomodarlo acá. Vamos a leer qué nos dice de la materia prima. Nos dice que se espera en los costos de los materiales el crecimiento del 5 en el año 2, 7 en el año 3 y para los años 4 y 5 se mantendrán constantes los costos de la materia prima en el año del año 3. O sea, se va a mantener constante, no va a crecer ni va a decrecer a partir del año número 3. Entonces tenemos 0% en el año 1, no va a haber crecimiento y posteriormente tenemos 5% en el año 2 y 7% en el año 3. Nos dice que se va a mantener constante. No quiere decir que se va a repetir los 7, sino que ya no va a crecer. Va a crecer hasta el año número 3 y a partir del año número 3 ya va a dejar de crecer. Se va a mantener en el precio que estaba. Lo vamos a colocar con amarillo porque es un dato que nos da el enunciado y vamos a colocar 0% y 0% para los años 4 y 5. Bien, perfecto. Con esto vamos a calcular la evolución del precio unitario. La evolución del precio unitario. La evolución del precio unitario que va a estar especificada en bolivianos kilogramos. Y nos vamos a traer nuevamente esta cabecera acá. Vamos a moverla un poquito de sitio. La vamos a dar un espacio más para que no sea muy amontonado. Quitamos los colores y los rellenamos. Bien. Entonces vamos a calcular la evolución del precio unitario, o sea, el crecimiento que va a tener a lo largo de los 5 años. En el año 1 vamos a calcular que es igual el precio actual por, abrimos paréntesis, 1 más el crecimiento que va a haber en el año número 1.
Cerramos paréntesis y formato numérico y vemos que no va a haber crecimiento. En el año 2 ponemos igual el precio del año uno por, abrimos paréntesis, por uno más el crecimiento esperado en el año 2 que va a ser del 5%. Cerramos paréntesis y arrastramos ya esto para los 5 años. Aclarar que, como les decía, se van a mantener constantes a partir del año 3. Es por eso que se repite 5,06 durante los 3 años en adelante. Con esto nosotros vamos a calcular lo que viene a ser el costo de materia prima. Ahora sí viene el cálculo del costo de la materia prima. Nos vamos a traer esta cabecera de acá, la cabecera de las unidades. Y aquí vamos a poner que va a estar especificado en boliviano, la unidad, la unidad va a estar en bolivianos. ¿Y cómo vamos a hacer el cálculo? Sencillo. El cálculo va a ser igual el requerimiento de materia prima, que son 18.516, lo que multiplicamos en un principio por uno, y lo vamos a multiplicar, vamos a abrir un paréntesis, los 18.516 por el precio en el año uno. Cerramos paréntesis y tenemos 83.321, que es lo que nos va a costar la materia prima. No se olviden que deben fijar el precio, nuevamente lo voy a calcular, el precio, presionando dos veces F4. Cerramos paréntesis, esto permite que no se deslice en columnas, pero sí se pueda deslizar en filas. Y ahí tenemos, lo de abajo es una suma, por si acaso, lo voy a volver a hacer, es una suma del año uno con el año 2 y esto lo arrastramos para los 5 años. Bien, y ahí tenemos los costos de la materia prima en bolivianos, por si acaso. Luego de eso, vienen los costos de los insumos. Ponemos costo de insumo, el costo de insumo, perfecto. Y vamos a poner los requerimientos de otros insumos. Los requerimientos de otros insumos. Y aquí vamos a especificar qué requiere el plan de batalla para hacerse. En este caso, lo que requiere el plan de batalla va a ser estos insumos. Colocamos insumo. ¿Y qué requiere? Nos dice que el pan de batalla requiere manteca, azúcar y gas. Entonces vamos a colocar manteca, azúcar y gas. Manteca, azúcar y gas. Me voy a traer esta cabecera de acá y la voy a traer hacia acá. Entonces, de esa manera, vamos a hacer el cálculo de los costos y vemos en qué unidad está representada la manteca. La manteca está representada en kilogramos, el azúcar en kilogramos y el gas en metros cúbicos.
¿Cómo hacemos acá en el año uno? En el año uno lo que vamos a multiplicar es la necesidad de producción, que nuevamente entra el cuadro que les mencionaba, las necesidades de producción, que les dije que se traigan el cuadro de mercado, las necesidades de producción se las arrastren acá para que no se les complique. Entonces van a entrar las necesidades de producción fijando, presionando dos veces F4 multiplicada por 0,08 que se ocupa de manteca. Lo acomodan y un truquito que les doy es que lo mantengan con el 0,08 y abajo modifiquen directamente la cantidad de azúcar, que en este caso es 0,05, y acá el gas que va a ser 0,6. Y ahí tenemos. Y esto lo arrastramos para los 5 años. Y podemos ver que ya tenemos la cantidad de insumo que vamos a ocupar para producir el pan de batalla. Queda lo que viene a ser el pan francés. El pan francés. ¿Qué insumos vamos a ocupar? Me voy a traer nuevamente esta cabecera aquí abajo y voy a eliminar esto. Lo vamos a hacer de cero. Bien. Y acá en los insumos podemos ver que lo que va a entrar que es en el pan de francés, lo que va a entrar va a ser el azúcar y el gas. Y la manteca no. Entonces hacemos nuevamente la multiplicación. Igual, nuevamente entra las necesidades de producción, los 18.516. Presionamos dos veces F4 y lo multiplicamos por la cantidad de azúcar que vamos a necesitar, que en este caso es 0,05. Ahí podemos ver con dos decimales. Arrastramos este dato hacia abajo y modificamos la cantidad de gas que se va a ocupar, 0,6 en este caso, y arrastramos hacia los 5 años proyectados. Hay que revisar, por ahí le hemos pelado en algo. Sí, afirmativamente. No les tiene que salir cero en el último, lo que pasa es que cometí el error de poner, arrastrar desde unidad y olvidarme poner lo que son los kilogramos y los metros cúbicos. Los kilogramos y los metros cúbicos. Bien. Revisamos que todo esté bien. Afirmativamente todo está bien. Y aquí el error lo voy a volver a hacer. Tenía que tomar la cantidad de pan francés, no de pan de batalla, que serían 15.516. Fijado dos veces F4 multiplicada por las necesidades de producción, por la cantidad que se va a ocupar, que es de azúcar, que es 0,05. Y ahí tenemos, aquí va a ser 0,6 y esto lo arrastramos hacia los costados. Bien, con eso ya tenemos la cantidad de requerimientos necesarios de materia de otros insumos, Perfecto. Ahora nosotros necesitamos calcular el precio unitario de estos tres insumos. Nos vamos acá, más abajo, y ponemos precio unitario de los insumos. El precio unitario de los insumos. Perfecto.
Entonces, con eso nosotros vamos a poner los productos, los tres productos que son la manteca, el gas y el azúcar. Los vamos a arrastrar aquí abajo a la cabecera de abajo y nos vamos a arrastrar los años. Bien, lo vamos a poner aquí arriba. Y las conversiones están en bolivianos kilogramos. Eso lo podemos ver en este lado de acá, aquí, donde está señalando mi puntero. Y el caso del gas sería bolivianos metros cúbicos. ¿Qué precio tienen? Vamos a darle un espacio más. El precio de la manteca es de 30 bolivianos, el precio del azúcar es de 4,50 que está en el cuadro que pueden ver ahí, y el precio del metro cúbico es de 1,76. Bien, y ahí está, ahí lo tenemos. El crecimiento de los precios se mantiene el mismo que se mantenía para la materia prima, que esto lo voy a marcar con amarillo porque es un dato que ya nos da el enunciado, y me voy a arrastrar lo que ya tenemos acá, que es 0,5700. Ese va a ser el crecimiento. Con eso nosotros vamos a calcular la evolución del precio unitario. La evolución del precio unitario de estos tres productos, ahí los tenemos, que están especificados en bolivianos kilogramos. Y ahora sí nos arrastramos esto de acá, aquí arriba, y vamos a poner igual los 30 bolivianos multiplicados por uno más el crecimiento del año uno, que es 0%, cerramos paréntesis, y ahí lo tenemos. Lo arrastramos hacia abajo y para el segundo año ponemos los 30 por, abrimos paréntesis, uno más el crecimiento del año 2, cerramos paréntesis y acomodamos y arrastramos hacia abajo. Y ahí vamos a tener el crecimiento de los precios. Como pueden evidenciar, el crecimiento del azúcar es constante. Si se dan cuenta, el azúcar y la harina tienen un costo o un costeo similar en este caso, para este ejercicio. Bien, con eso nosotros ya tenemos la evolución del precio unitario. Ahora nos toca calcular el costo de estos insumos. Bien, vamos a calcular acá el costo de insumos. El costo de insumos. ¿Qué insumos para qué? Para el pan de batalla y el pan francés. ¿Cuánto nos cuesta? Bien, esto va a estar expresado en bolivianos, y vamos a tener un total y los años. Con eso nosotros lo que vamos a hacer, vamos a acomodarlo bien y vamos a calcular el costo. ¿Cómo se calcula el costo? Hay dos formas de calcularla que se las voy a hacer las dos. La forma fácil, bueno, la forma que hacen con el licenciado es igual, abrimos paréntesis y se multiplica. En el primer paréntesis ponemos
la cantidad de requerimiento que vamos a ocupar por el precio, o sea, los 1481 que vamos a ocupar de manteca en kilogramo, por el precio, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, los 926 kilogramos de azúcar por el precio del azúcar, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, la cantidad de gas por el precio del gas, cerramos paréntesis, más, en este caso nos está pidiendo que adicionalmente nos dice en el enunciado, pueden verlo en esta parte de acá, adicionalmente la empresa tiene otros costos variables como leche, levadura, sal, etcétera, que representa un 3% de la materia prima de ese producto. Entonces, vamos a más el 0 puntos, abrimos otro paréntesis, el 0,03 que es el 3% multiplicado por el requerimiento, el costo de la materia prima, que es el que tenemos acá. ¿Dónde está el costo de la materia prima? Los 83.321. Y cerramos paréntesis. Y ahí tenemos el costo de la materia, el costo de los insumos. Esa es la manera más tediosa de hacerlo. La otra forma en la cual nosotros podemos ocupar es la siguiente. Esta la voy a ocupar en el pan francés, que va a ser igual suma producto. A mí me gusta más la suma producto porque es un poquito más directa. La matriz uno, que va a ser la cantidad de azúcar que nosotros vamos a ocupar y manteca y gas que vamos a ocupar para el pan francés, punto y coma, o en su computadora puede que sea coma. En la mía es punto y coma. El precio del azúcar y el gas, perdón, el precio de la azúcar, el precio del azúcar y el gas, pero lo vamos a volver a hacer, igual suma producto, las necesidades de azúcar y gas, es coma, por el precio del azúcar y el gas. Cerramos paréntesis, más, abrimos un paréntesis, el 0,03% eso sería el 3% por el costo de la materia prima, que son los 69.821. ¿De dónde sale esto? Del enunciado, que son los costos adicionales que se tienen. Cerramos paréntesis y ahí tenemos el dato. Pueden intentarla de las ambas formas, de ambas maneras les tiene que salir el mismo resultado. Yo las hice de las dos para que ustedes puedan ver las dos formas en las cuales se puede realizar. Y tomen aquella que se les sea más fácil para ustedes. ¿Ok? Hacemos igual la suma y ahí tenemos el dato en bolivianos de los costos de los insumos, que vamos a hacerlo por año. Bien, con eso nosotros ya tenemos el costo de los insumos. Ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo de ¿qué? De el total, del total de costos variables de producción. Y vamos a poner entre paréntesis materia prima más insumos. Materia prima más insumos, lo vamos a poner en negrita. Vamos a acomodar los títulos. Y vamos a arrastrarnos el pan de batalla nuevamente. El pan de batalla.
y el pan francés. Las unidades y la cabecera de los años. Desde luego va a haber un total. Va a haber un total y ahí lo tenemos. Vamos a acomodar esto y vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo se calcula? No es más que la sumatoria del costo de la materia prima, como dice ahí, costo de la materia prima más el costo de los insumos, en este caso los 70.000. Y ahí lo tenemos. Ponemos hacia abajo y hacia los costados y igual suma. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, la sumatoria. Y con eso vamos a calcular el costo unitario, o sea, cuánto nos sale cada pan. El costo unitario. ¿Cómo calculamos el costo unitario? Vamos a traernos primeramente las cabeceras de precios acá, aquí, y vamos a traerlo acá. Perfecto. Con eso nosotros vamos a calcular el costo unitario para hacer el otro cálculo que nos va a tocar enseguida. Entonces vamos a poner que va a estar en bolivianos kilogramos, que es lo que vamos a vender, y cómo se calcula el precio. Vamos a calcular igual la cantidad del total de costos dividido sobre la necesidad de producción que tenemos de ese pan, que en este caso tenemos los 15.800, los 18.516. Va a ser la división entre estos dos y ese nos va a dar nuestro costo unitario. Recomiendo siempre ponerlo en número entero. Arrastramos hacia abajo y lo llevamos hacia los 5 años. Y ahí vamos a tener nuestro costo unitario. Para que vean una diferencia, vamos a poner con dos decimales. Y ahí podemos apreciar los costos unitarios que vamos a tener de cada producto. Simplemente, nuevamente lo voy a hacer, va a ser igual el pan de batalla, el total de costos variables de producción más las necesidades de producción, que es el cuadrito que les pedí que se trajeran de mercado. No es más que eso. Y ahí lo tienen y lo arrastran y lo llevan hacia los 5. Con esto vamos a calcular lo que ya vale el estado de resultado, ya el balance, que va a ser que el valor de la producción, el valor de la producción. En este caso vamos a calcular el pan de batalla, que es lo primero. El pan de batalla, vamos a tener lo siguiente. Valor del inventario inicial, valor de la producción, valor del inventario final, costo del producto. Y esto que voy a poner en negrilla es lo que vamos a convertirlo a dólares para llevar al balance general y llevarlo al estado de resultados. Esto con negrilla. Acá vamos a poner la ley de signos que siguen
que van a seguir ustedes, que va a ser más. Y aquí el valor del inventario final va a ser menos. Bien, se los voy a poner ahí al ladito para que ustedes lo tengan esto a mano. Bien, con eso me voy a arrastrar los años aquí. Y por supuesto que esto va a estar expresado en bolivianos a excepción de los que están en negrilla. Los que están en negrilla van a estar especificados en dólares. Con esto voy a acomodarlo y vamos a proceder a trasladar los datos. El inventario inicial en el enunciado nos decía que habían 190 bolivianos de pan de batalla y 95 bolivianos de pan francés. Entonces vamos a trasladar ese datito del valor del inventario inicial, que es 190. ¿Esto quién nos los está dando? Los voy a poner en amarillo. ¿Por qué? Porque nos los está dando el enunciado. Bien, el valor de la producción va a ser igual nuestro precio unitario del pan de batalla por la necesidad de producción, los 18.516 que les pedí que se trasladaran de las necesidades de producción de mercado. Ahí vamos a tener el dato. Ese es el valor de la producción. Y el valor del inventario final va a ser igual nuestro costo unitario multiplicado. Aquí sí vamos a tener que ir a la pestaña de mercado y del inventario final, multiplicar los 31. Y ahí vamos a tener el dato del inventario final. En el inventario inicial lo que vamos a hacer simplemente es trasladar este dato hacia los costados como calculábamos arriba. Aquí igual hacia los costados y los 256 igual. Y ahí lo tenemos. Ahora, la ley de los signos que les ponía acá era para que ustedes se puedan percatar y darse cuenta de qué van a sumar y qué van a restar. Es igual 290 más el valor de la producción menos el inventario final. Y ahí tenemos el valor del costo del producto. Ahora necesitamos esto llevarlo a dólares. Igual el inventario final dividido sobre los 256 bolivianos entre 7, que es nuestro tipo de cambio, que lo vamos a fijar presionando una vez F4 y vamos a tener lo que vamos a trasladar al balance general y arrastramos hacia abajo y vamos a tener lo que vamos a arrastrar hacia el estado de resultado. Lo arrastramos hacia los 5 años y ahí lo tenemos. Y ahí tenemos lo que viene a ser el costo de producción. Estos 256 voy a revisarlos, que estén bien. Nuevamente lo voy a hacer. El pan de batalla por
los 31 del pan de batalla. 256. A ver, se está arrastrando el precio. Es siempre bueno que los verifiquen si se está arrastrando de forma correcta el precio para que no tengan problemas. Igual de todas formas que revisen acá, se están moviendo y por lo visto no se está moviendo por el hecho de que está con paréntesis, con símbolo de dólar, esto de acá, que no debería estar, y simplemente lo arrastramos nuevamente y ahí está. Este es el correcto. Esos son errores que ustedes tienen que verificar, se van a dar cuenta, no tiene que estar con símbolo de peso. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar fijado. Bien, continuemos. Ahora vamos a calcularle el del pan francés. El pan francés, voy a copiarme estas cabeceras de acá nuevamente para hacer sobre el mismo. El valor del inventario inicial va a variar, no va a ser el mismo. Era 95 bolivianos, y está en el enunciado, 95 bolivianos. El valor de la producción, igual vamos a volverlo a hacer, que es igual el precio del pan francés multiplicado por la necesidad de producción del pan francés, que en este caso es 15.516. Eso lo arrastramos hacia los 5 años y el inventario final va a ser el precio del pan francés, los 5,92 multiplicados por el valor del inventario final. El pan francés, que en este caso sería 26. Vamos a presionar F4 para que no... Presionar 3 veces F4 para que no se marque y no se fije. Y con eso simplemente lo arrastramos para los 5 años. Y ahí lo tienen. Y ahí ya tenemos los datos para pasar al balance general y al estado de resultados, como pueden ver. Con eso terminamos lo que viene a ser la pestaña de costo. Ahora sigue la pestaña que viene a ser la mano de obra. Vamos a aperturarnos otra pestaña acá y vamos a colocar mano de obra. Perfecto. La mano de obra. Nuevamente les voy a pedir que se traigan o se arrastren el cuadro que tenemos acá de mercado, porque lo vamos a ocupar para calcular nuevamente. Simplemente lo arrastramos, arrastramos los datos nuevamente y ahí los tenemos nuevamente. Con eso nosotros lo que vamos a realizar es la pestaña de mano de obra. Para eso nos requerimos la segunda parte del enunciado. En la segunda parte del enunciado nosotros tenemos, aquí lo tenemos, lo vamos a trasladar aquí abajo y ahí está. Perfecto. Vamos a crear nosotros una tablita, vamos a trasladarnos la misma tabla que está acá, mano de obra de producción, mano de obra indirecta, esos cuadros los vamos a trasladar aquí. Así que vamos a hacer. Perfecto. Nos venimos acá y vamos a colocar mano de obra de producción.
La mano de obra de producción la vamos a tener siempre en el detalle de acá. En este caso está en la primera parte del enunciado, que lo tenemos acá: mano de obra de producción, mano de obra de comercialización. Como pueden ver acá en el enunciado, nos indica, lo voy a tratar de copiar para arrastrarlo y traerlo acá. Bien. Ah, bueno, se copia así. Ahí lo tenemos. Lo que vamos a colocar acá es detalle, detalle, producción. No, detalle, producción. Lo voy a borrar para copiarme este de acá. Aquí está obra, mano de obra de producción y de comercialización. Y vamos a poner producción, producción de kilogramos año, de kilogramos año, a, desde 0 a 37.000 nos indica el enunciado. Y vamos a copiarnos esto mismo aquí al lado, pero vamos a cambiar acá de 37.001 a 55.000. Y acá lo que vamos a combinar estas celdas, ya lo acomodamos más bonito nosotros, a nuestro agrado. Ahí lo tenemos. Y acá vamos a empezar, aquí abajo vamos a poner cantidad. Y aquí también cantidad. Bien. Entonces vamos a poner panaderos encargados de producción, encargado de producción, vendedores y los choferes, que nos dice un apartado que son los distribuidores. Bien, y ahí lo tenemos. Vamos a acomodarlo un poquito que sea más bonito. Ahí. Y esto depende de cada uno de ustedes, si lo quieren acomodar, si les da el tiempo para acomodarlo. Belleza. Si no, pues, ni modo. En el examen es lo más probable que ya tengan los datos dados y simplemente tengan que reemplazar fórmula. Entonces, los encargados de producción, acá vamos a tener 3, 1, 2, 1. Y de 37.000 vamos a tener 5, 1, 3 y 2. Perfecto. Necesitamos tener la producción total, que es este cuadro de acá que les dije que se traigan nuevamente las necesidades. Lo vamos a trasladar acá. ¿Y por qué? Porque nos va a servir de referencia. Vamos a ponerle, esta es la producción. La producción, en qué unidad está, en qué unidad y los años que se tiene. La unidad, la unidad va a estar especificada en kilogramos, entonces ya tenemos los datos en kilogramos. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer la cantidad
de personal de producción requerido anualmente. Necesitamos identificar la cantidad de producción requerida anualmente. Nos vamos a traer a los encargados, que son todos estos, un poquito más abajo, y el año. Bien. Entonces acá lo que vamos a colocar es una condicional. ¿Cuál va a ser la condicional? Vamos a colocar igual si, abrimos paréntesis, si mi producción en el año uno, fijamos presionando dos veces F4, es mayor a 37.000, que me coloque esta cantidad de panaderos. O sea que me coloque 3. Que me coloque 3. Esto lo presionamos, fijamos presionando tres veces F4 y decimos que caso contrario me coloque 5. Presionamos tres veces F4. Ahí tenemos que la función lógica, ujú, está al revés, perdón. Nuevamente la vamos a hacer. Si, si mi producción la fijamos presionando dos veces F4 es mayor a 37.000, que me coloque 5 trabajadores, presionamos tres veces F4. Caso contrario, que me coloque 3 panaderos, presionando tres veces F4, cerramos paréntesis y ahí lo tenemos. Arrastramos hacia abajo y hacia los 5 años. Y ahí tenemos el dato de la cantidad de personas que nosotros necesitamos en la empresa para cada año. Ahora es muy importante que nosotros debemos sacar los sueldos y salarios. Sueldo unitario, sueldo unitario. Total ganado, total ganado, total ganado. El aguinaldo, la caja de salud, que es 10%. Y arriba lo voy a poner. La gestora pública, ya no es AFP, que es 1,71%. Igual lo voy a poner aquí arriba. El fondo Provivienda, 2%. Igual lo voy a poder colocar aquí arriba. Provivienda. El fondo solidario. El fondo solidario, que es el 3%, que lo voy a colocar igual acá arriba. Los beneficios sociales, y el total. Lo tenemos. Y ahí está. El salario, vamos a colocar salario, que va a estar especificado en bolivianos mes.
bolivianos mes y perfecto. Nos traemos a los encargados en este caso y nos vamos a ver cuánto ganan. Que por lo visto en esta diapositiva no está, está en el segundo, en la segunda hoja del enunciado, que es justamente este cuadrito de acá, que está en el enunciado, que lo voy a traer aquí abajo. Nos dice que el panadero gana 900. Tenemos que tomar el costo unitario por si acaso. El encargado de producción gana 1.800. Los vendedores ganan 700 y los choferes 900. Perfecto. Copiamos esos salarios, ya los tenemos. Lo voy a borrar. El aguinaldo. ¿Cómo calculamos el aguinaldo? Son un salario de 12 meses. Entonces dividimos ese salario entre 12 y ahí tenemos el famoso cálculo del aguinaldo. Caja de salud. La caja de salud les puse el 10% arriba para hacer una fórmula que es un poquito sencilla. Los 900 presionamos 3 veces F4 y multiplicamos por el 10%, presionamos 2 veces F4 y ahí tenemos calculado. Y esto arrastramos y ya tenemos calculado para los demás entes gestores. Como pueden ver. Y los beneficios sociales no es más que también un salario dividido entre 12. Y el total ganado va a ser la suma de todo esto. Y ahí tenemos el dato. Bien. En el examen va a entrar doble aguinaldo. De todos modos, igual les voy a pasar videos para que se puedan guiar del doble aguinaldo. Con eso ya tenemos los sueldos y salarios calculados de cada uno. Y aparte de eso, aquí se juega el factor del incremento de sueldo. Aquí voy a poner incremento de sueldo. Lo voy a trasladar acá. Y el incremento de sueldo se da, es una proyección que nos va a decir cada año cuánto va a incrementar. Esto también se encuentra en el enunciado por si acaso. Está en la parte superior, nos dice que a la mano de obra de producción y comercialización del total ganado se debe adicionar los aportes patronales y se estima un incremento del costo de la mano de obra del 3% para el segundo año, 5 para el tercero y 6 para el cuarto y quinto. Bien, entonces nos vamos acá. Este dato nos los da el enunciado, por lo tanto va a estar señalado con color amarillo. Y nos dice que va a ser, va a ser el primer año 0%, el segundo año 3%, el tercer año 5%, el cuarto año 6% y el quinto año 6% también, que va a ser constante durante los 5 años. Perfecto. Entonces nosotros tenemos que pasar a la elaboración de la planilla. Muy importante tenerlo cerca el tipo de cambio porque lo vamos a ocupar, lo voy a colocar acá abajo, tipo de cambio 7, que es el dato que ya
teníamos manejando. Y acá vamos a calcular la planilla de sueldo anual. La planilla de sueldo anual de quiénes de todos estos trabajadores y va a estar especificada en qué, en dólares año. Y ahí tenemos dólares año y vamos a tener para los 5 años. Y ahí vamos a tener, ¿cómo calculamos esto? La pregunta de muchos. Para el primer año lo que nosotros vamos a realizar es, es lo siguiente, va a ser igual el total ganado, el total, los 1.200 los vamos a multiplicar por 12 y vamos a abrir, y eso lo vamos a multiplicar abriendo un paréntesis de uno más el incremento de sueldo que se espera en el año uno, que en este caso va a ser 0%, que vamos a fijar presionando dos veces F4, cerramos paréntesis, mismo que va a ser dividido entre la tasa o el tipo de cambio para volverlo a dólares, presionando una vez F4. Con esto vamos a tener el salario anual de un solo panadero, aclarar que no estamos calculando de todos todavía, y eso lo arrastramos para los demás funcionarios y vamos a tener eso en el primer año. Ya a partir del segundo año lo que nosotros debemos hacer es que va a ser igual el suelario del año uno multiplicado por uno más el incremento de sueldo que va a haber del 3% a partir del año 2, fijando o presionando F4 una vez. Tenemos 2.120, eso arrastramos hacia abajo y ya eso lo arrastramos para los 5 años. Y ahí podemos ver el incremento, verificamos que se haya movido todo, se haya movido de manera correcta y ahí tenemos la planilla de sueldo anual. Con esto, con este dato, nosotros vamos a calcular lo que viene a ser lo que es el costo de la mano de obra, primeramente de producción, y el costo de la mano de obra de comercialización, mismo que va a estar en dólares año, y lo vamos a llevar a los 5 años. ¿Cómo hacemos esto? Hay dos formas igual. Tenemos la suma producto y tenemos la fórmula que hicieron ustedes en clase seguramente. La primera es la fórmula que hicieron en clase. Igual, abrimos paréntesis y multiplicamos la cantidad de panaderos que se van a ocupar en el año uno por el salario de un panadero, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, la cantidad de encargados de producción que se va a ocupar en el año uno por el salario de los encargados de producción. Cerramos paréntesis y ahí tenemos el salario anual en dólares de nuestra mano de obra de producción. La otra forma que tienen ustedes, que la cual pueden calcular, es igual suma producto, la cantidad
de vendedores y choferes que va a ocupar, que sería la matriz uno, y la matriz 2 sería los vendedores y los choferes, su sueldo, ¿no? Y ahí lo tienen de las dos formas. Ambas son válidas, que ustedes ven con cuál se adecúan. Y ahí tienen, y ahí tienen el cálculo de la mano de obra de comercialización y de producción de ambas formas. Bien, entonces nos vamos al siguiente cálculo, que es la mano de obra indirecta. Aquí es un poquito ya más sencillo, ¿por qué? Porque ya hemos hecho lo difícil arriba y simplemente es copiar mano de obra indirecta, que viene a ser AEDM, que es la administración. Como ya tenemos acá calculada una planillita, me voy a arrastrar estos datos de acá, aquí abajo, bien. Solo que en la mano de obra indirecta vamos a tener un sereno, un cajero y un administrador. Quiere decir que se va a eliminar y vamos a tener, y eso dice acá por si acaso, mano de obra en directa de administración, sereno, cajero y administrador. Entonces vamos a tener un sereno, un cajero y un administrador. ¿Cuánto gana el sereno? El sereno gana 600 bolivianos, el cajero 700 y el administrador 2400. Y directamente se va a hacer el cálculo. Si se pueden dar cuenta, y ya lo tienen directamente el cálculo dado. Simplemente reemplazar, como hicimos arriba. Perdón. Con eso nosotros vamos a hacer la planilla de sueldos. Me voy a arrastrar esta planilla que ya tenemos acá hecha. Y acá vamos a cambiar. No son los mismos funcionarios, por lo tanto vamos a cambiar esto. Y acá lo que va a variar va a ser diferente. Vamos a volver a calcular nuevamente igual. El salario del sereno por 12 por uno más el crecimiento, el incremento de sueldos que tenemos en el año uno, que va a ser del 0%, presionando dos veces F4, cerramos paréntesis, dividido entre el tipo de cambio que viene a ser 7, presionando una vez F4. Ahí tenemos, y eso lo arrastramos. Y vemos que automáticamente ya se va a poner la fórmula porque ya la tenemos, hemos jalado con fórmula, entonces verificamos que esté bien jalada y afirmativamente sí está bien. Y con esto calculamos el costo de la mano de obra de administración, que va a ser dólares año, dólares año. Y ahí vamos a tener que en este caso, como son solo una persona, va a ser la sumatoria de los tres. Y ahí tenemos, y esto es lo que vamos a trasladar a nuestro estado de resultados. Y con eso tenemos concluida la pestaña de la mano de obra. Bien, con esto pasamos a la siguiente pestaña que se denomina la pestaña de otros costos. Otros costos.
Con la pestaña de otros costos vamos a tener lo que vienen a ser los otros costos de producción, los otros costos de producción. Y esto va a estar contemplada en la segunda parte del enunciado. Lo voy a trasladar acá. Y nos dice que los otros costos, podemos ver acá, nos dice que los otros costos de producción se va a tener alquiler, servicios básicos, mantenimiento, limpieza y de comercialización, que va a ser el combustible. Perfecto. Nosotros vamos a calcular acá. Vamos a poner lo que viene a ser producción. Voy a trasladarme de la mano de obra a este datito de acá para que se haga un poquito más sencillo. Está bien. Vamos a tener producción año y vamos a tener que de 0 a 37 la cantidad, vamos a poner acá alquiler, servicios básicos, servicios básicos, mantenimiento y limpieza. Mantenimiento y limpieza. Y vamos a tener la cantidad que va a ser 2.500, 1.200, 800, 400, 2.500, 1.500, 1.200 y 600. Perfecto. Ya está. Para eso nuevamente necesitamos trasladarnos la pestaña de mercado, que son las necesidades de producción, tenerlas a un costado es lo recomendable, que siempre les voy a recomendar que lo tengamos acá arribita, acá a un costado. Siempre les va a salir referencia, simplemente van nuevamente a mercado y señalan los 18.516, arrastran hacia abajo solo pan de batalla y pan francés y automáticamente la sumatoria les va a salir. Bien, con eso nosotros vamos a hacer el cálculo de la. Nuevamente nos va a pedir el total de la producción, que ya lo teníamos acá. La producción total nuevamente, simplemente es copiar y pegar y arrastrar los totales que ya los tenemos acá. Y ahí está. Y ahora nos toca calcular el costo anual. El costo anual de qué, de todos estos servicios. Alquiler, mantenimiento, limpieza. Todavía no estamos haciendo de la comercialización por si acaso. Y vamos a poner dólares año. Dólares año. Y arrastramos. Y aquí vamos a poner de hasta el año 5. Perfecto. Lo acomodamos y vamos a proceder al cálculo. ¿Cómo hacemos el cálculo? Aquí igual debemos poner una condicional. ¿Cuál es la condicional? Vamos a poner igual. Si, abrimos paréntesis, si mi producción, fijamos presionando dos veces F4, es mayor a 37.000,
que me coloque 2.500. Presionamos tres veces F4, caso contrario que me coloque también 2.500, presionando tres veces F4. Esto es bolivianos mes, por si acaso. Entonces, que me lo multiplique por 12 y me lo divida entre el tipo de cambio que lo voy a poner ahí donde estoy señalando, fijado, presionando una vez F4. Y aquí vamos a poner tipo de cambio, que es 7. Bien, siempre es importante tener el tipo de cambio. Con eso ya tenemos la condicional y eso arrastramos para los 4 y lo llevamos hacia los 5 años. Lógicamente vamos a tener un total que va a ser dólares año y va a ser la sumatoria. Igual suma de todo esto. Y ahí lo tenemos, la suma. Bien. Y este va a ser el costo de producción. Ahora, el costo de comercialización. El costo de comercialización. Vamos a traernos este cuadro nuevamente. Solo es uno más bien. Y acá lo tenemos. ¿Está? Y es combustible. Como podemos ver acá, combustible. 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 Y nos dice que si es 1.800 o 2.200. Bien. Vamos a sacar el costo anual. Nos vamos a arrastrar esta cabecera de aquí arriba. Aquí abajo. Y con eso vamos a poner combustible. Y el combustible nos va a salir otra condicional que va a ser igual si, abrimos paréntesis, mi producción, de acá presionamos dos veces F4, es mayor a 37.000, que me coloque 2.200. Presionamos tres veces F4. Caso contrario, que me coloque 1.800. Presionamos tres veces F4. Y como es mensual, que se multiplique por 12 y se divida entre nuestro tipo de cambio que viene a ser 7. Y ahí está. Y acá abajo vamos a poner un total, que es lo que vamos a llevar al estado de resultado. Va a ser igual los 3.086. Y ahí vamos a tener el dato. Le vamos a trasladar y con eso ya tenemos la pestaña de otros costos. Bien. Bueno chicos, hasta acá voy a hacer la grabación. De ahí les voy a pasar otro video de la parte de la inversión, deuda capital y los estados financieros. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.